doy la bienvenida a todos. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Y vamos a dar comienzo a este encuentro que es, digamos, una de esas clases en que yo, no me siento cómodo para dar. Supongo que a esa incomodidad se deben todos los pequeños accidentes que he tenido para llegar a este momento. Pero es de esas clases que uno no se siente cómodo, en parte por razones formales. Hay algunas cuestiones formales que tienen que ver con que yo traté de seguir cierta metodología de clase por clase, trabajando algunos párrafos y dejando por fuera, dimitiendo del hecho de saber qué venía después, ir tratando de seguir la lógica de este señor Lacan. Y hoy no vamos a hacer así, hoy vamos a trabajar cierta cuestión posterior, incluso posterior no solo a la clase, sino a este seminario, por un lado. O sea, es una cuestión formal. Pero por otro lado, también la incomodidad tiene que ver por cuestiones de fondo, ¿no? Son razones de fondo. Que obedecen al hecho de que tengo que hablar sobre el amor y el goce femenino. ¿Desde dónde desde dónde podría hablar sobre estas cuestiones del amor y el goce femenino? Me daba cuenta cuando escribía la clase de que en cierta manera es mucho más cómodo tratar de seguir la lógica que arma alguien, o por lo menos más cómodo para mí, que el hecho de rellenar con cuestiones personales, con cuestiones de uno, el espacio que hay entre los pasos del recorrido que va dando Lacan. Entre los pasos que da o que uno supone que da hay un espacio, y ese espacio tiene que ser llenado por cuestiones personales, por interpretaciones, incluso por interpretaciones del texto, ¿no? Por interpretaciones de lo leído, y verdaderamente uno ya no sabe si esas interpretaciones tienen que ver con cierto saber práctico que uno ha obtenido del propio análisis, o si tienen que ver con las resonancias que en uno ha producido lo leído y lo trabajado después de tantos años, que no son cuestiones que están desconectadas. ¿Desde dónde voy a hablar de goce femenino? O tal vez tiene que ver con cuestiones de experiencia de vida, lo que llamaba experiencia de vida, ya ni siquiera saber práctico, del cierto saber del analista y bla, 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 sino de cierta experiencia de vida que no es ni más ni menos que los fantasmas en los que uno se ha sostenido durante tanto tiempo. Así que sepan ustedes disculparme, aviso, ¿no? Son cosas en las que no me siento cómodo, porque uno habla de uno cuando habla del goce femenino, termino hablando de mí, o empiezo hablando de mí. Así que, bueno, paciencia pide la obra, vayamos adelante. Vamos a trabajar dos cuestiones. La primera cuestión es una frase, un parágrafo de esta clase del punto 3, que se encuentra en la página 103 de la versión castellana, ¿sí? Y que continúa lo que trabajamos la vez anterior, que trabajamos el amor, el almor, en la parte macho de los seres que hablan, ¿sí?
Ahora vamos a ir a la parte derecha de las fórmulas de la sexuación para preguntarnos sobre ellas, ¿sí? Y en este parágrafo, página 103, Lacan dice, pero sucede que también las mujeres están enalmoradas, es decir, alman al alma. Pero esa alma que alman en su pareja, homo hasta la empuñadura, homo hasta el mango, homo a full, diríamos, ¿no? Pero esa alma que alman en su pareja, homo a full, sin embargo, y de la que no se zafarán, ¿qué será a la postre? En efecto, eso solo puede conducirlas a este término último, y no en balde lo llamo así, histeria, como se dice en griego, la histeria, que es hacer de hombre. Y ser, por tanto, también ella, homosexual. Homosexual, acá no lo puso, pero en francés está claro que usa dos M para decir es homosexual, es hombre sexual, ¿sí? O fuera sexo. De allí que les sea difícil no sentir el impas, que consiste en que se mismen, una mala traducción, yo puedo traducirlo también mal a mi manera, se mimeticen, se camuflen, se asimilen a lo otro, se mismen en el otro, porque a la postre no hay necesidad de saberse otro para hacerlo. ¿Eh? Parágrafo largo, como siempre digo, digamos lleno de dificultades, que vamos a ir trabajando juntos. Pero estamos hablando del amor de las mujeres, ¿sí? Ellas están enalmoradas, eso nos queda claro. Y el segundo texto, o la segunda serie de frases que quería trabajar es la que María de los Ángeles Morana trajo la vez pasada, que yo quise exorcizar y me salió bastante mal. Pero ¿qué tiene que ver con esto? ¿Sí? Y es una clase del 11 de 3 del 80, del 11 de marzo del 80, de un seminario que se llama La Disolución, y es una clase que recibió el nombre de Decollage. Decollage, el despegue del avión, decollage, y suena con école, cuestiones de escuela. ¿Sí? Así fue nombrada. ¿Sí? En esta frase del 11 del 3 del 80, Lacan dice: tengo que terminar con el malentendido acerca de las mujeres. Es decir, 7 años después del seminario que estamos trabajando, todavía había malentendido. Baste decir que estamos 43 años después siguiendo los mismos malentendidos. No hemos avanzado demasiado, pero él comienza diciendo: tengo que terminar con el malentendido acerca de las mujeres, de las cuales dije en mi último seminario que no están privadas del goce fálico. No están privadas del goce fálico. Me acusan de pensar que son hombres. ¿Qué piensan? Dice Lacan. El goce fálico, continúa, el goce fálico no las acerca a los hombres, sino que los aleja de ellos, ya que este goce es un obstáculo para el apareamiento con el sexuado de la otra especie. Esta vez evito el malentendido, enfatizando que esto no significa
que no puedan tener con uno elegido por ellas la verdadera satisfacción, la fálica. Satisfacción a situarse en su vientre, pero como respondiendo a la palabra del hombre. Es necesario que ella caiga bien para esto. No le encontré la buena traducción. ¿Vieron cuando alguien dice o hace algo que uno dice, cayó justo lo que dijo? Cayó con precisión. ¿Sí? Es necesario que ella caiga bien para esto. Que se ubique bien respecto del hombre que le habla según su fantasma fundamental. En francés es clarísimo que dice según el fantasma fundamental de ella. ¿Sí? Repito la frasecita. Es necesario que ella caiga bien para eso, que se ubique bien respecto del hombre que le habla según su fantasma fundamental de ella. ¿Sí? A veces ella extrae de eso un efecto de amor, de deseo siempre. No sucede tan a menudo y cuando sucede eso no constituye, por tanto, una relación escrita, o sea, confirmada, homologada, ratificada, validada en lo real. ¿Okay? Esta es una serie de frases que trajo también el año pasado Cristina Trevisan en algún momento y que bien dijo que veníamos trabajando este tema. Pues bien, ahí tenemos nuestras dos frases, hay que trabajar eso y aquí me ven diciéndoles que encuentro una serie de malentendidos en las diversas transmisiones a las que he asistido. Encuentro una serie de malentendidos que se desprende del hecho de que Lacan haya hablado de la mujer que no existe, la barrada, pero que también haya hablado del lado derecho de la fórmula de la sexuación y que también haya hablado de las mujeres. Él por momento dice ella, por momento dice ellas, ¿sí? Y esto se ha prestado a una serie de malentendidos que tengo que ir tratando de desanudar, ¿sí? Entonces les quería traer como una especie de resumen, una especie de sinopsis de estos malentendidos que lo voy a enunciar, ¿sí? A partir de este malentendido, de estos malentendidos, diría que se ha afirmado que los hombres peneportantes, se ubican del lado izquierdo de las fórmulas de la sexuación, entendiendo el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación como el lado del goce fálico. ¿Sí? Hay cierta cuestión que a mí se me ha transmitido mi formación, que decía, bueno, este es el lado del goce fálico, acá se ubican los hombres. ¿Sí? Y sostenidos en este significante, en el significante fálico, o su equivalente S1. Esto lo hemos trabajado, me parece que fue el año pasado o el anteaño pasado, que el falo, decía yo, como significante, no representa un sujeto para otro significante, no es un significante que representa, sino que el falo como significante de goce es un significante en el que el macho se sostiene. Y trajimos a colación que ese significante puede tener un equivalente en un S1, en un significante amo. ¿Sí? Entonces decíamos, ¿qué se transmitía? Que del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación se ubican los hombres sostenidos en el significante fálico y sostenidos en este significante se dirigen a las mujeres que dan encarnadura al objeto A. ¿Sí? Así se comentaba.
sostenidos en este significante, dirigen una carta de amor a las mujeres en tanto encarnan, en tanto hipostasían el objeto A, ¿sí? Que es el partener del goce fálico, ¿sí? En una modalidad de deseo que es la del plus de gozar, el deseo articulado a la búsqueda de un goce, ¿sí? Así se decía. Un deseo que procura un goce articulado a un objeto pulsional que se encarna en un fetiche en el campo del otro, es decir, en el campo de ella. Así se armaba, ¿sí? Así se armaba la transmisión. Que para aquellos que tienen las fórmulas de la sexuación a la mano, estoy hablando de esa flecha que va de ese barrado a objeto A. La flecha que va del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación al lado derecho, ese barrado que va a A, ¿sí? Correlativamente, y así se transmitía la cosa, correlativamente las mujeres encontrarían un goce en realizarse como objeto causa del deseo. ¿Eh? Así se transmitía. Encontrarían un goce las mujeres en realizarse como objeto causa de deseo, en realizarse como objeto causa del fantasma del macho. ¿Sí? Se repartían goces. ¿Y de qué gozan ellas? De realizarse como objeto causa de deseo, que es el objeto pulsional articulado en el fantasma del macho. ¿Ok? Y cualquier tipo en ellas, estoy hablando de las mujeres, y estoy siguiendo a Lacan, que se lo leí recién, decía las mujeres, no hablaba de la barrada, ¿sí? Hablaba de las mujeres, ¿sí? Cualquier tipo de reivindicación fálica que tenían las mujeres, cualquier tipo de reivindicación como nosotras también tenemos derecho a nuestro goce, nosotras tenemos nuestros orgasmos y ustedes los hombres no quieren saber nada de eso. Cualquier tipo de reivindicación fálica de parte de las mujeres, nosotras tenemos nuestros orgasmos, quieran saberlo o no, les importe o no, ¿sí? Cualquier tipo de reivindicación de esas era tomada como una reivindicación histérica. En ese clima me formé yo, con esa forma de transmisión. Entonces había una repartija de goces y pues bien, ¿de qué gozas vos? De realizarme como objeto en el fantasma del macho y vos no, yo el mío es el goce fálico que tiene como partener un objeto hipostasiado en un fetiche en el campo de la mujer. Así era la cosa. Lo que daba lugar, imagínense, a muchos malentendidos y lo que ha dado lugar y sigue dando lugar a muchos malentendidos, sobre todo epocales, cuando se te plantan unas colegas, unos colegas feministas y te dicen, y acá mismo Lacan habló de histeria cuando ellas salman, ¿sí? Trae a la memoria hace no tanto tiempo me propusieron trabajar algunas cuestiones en una diplomatura, en una especialización. Fue Hugo Freda quien me lo propuso, y tenía muchas colegas feministas y se me ocurrió ni más ni menos que trabajar el complejo de castración, la envidia del pene. ¿Para qué? Primero por provocador y segundo porque me interesaba trabajar estas cuestiones, sacarlas del campo del sentido común. ¿Qué es esto de los hombres de un lado, ellos y ellas, y entonces ellas? Me pareció que valía la pena dedicarle algún tiempito y desanudar la madeja, ¿sí? Un primer momento, que hace ahora ya 4 años que venimos trabajando esto, es que yo empecé a hablar de la parte macho de los seres que hablan. Siquiera decía la parte izquierda, ellos, los hombres, la parte macho de los seres que hablan, ¿sí? Haciendo referencia a un goce.
sin prejuzgar sobre la realidad anatómica de esos seres hablantes y muchísimo menos sobre la identidad de género, la parte macho de los seres que hablan. ¿Por qué? Porque esta manera de presentarlo a mí me daba la posibilidad de pensar, vamos a decirlo así, seres vulvaportantes, que mediante fantasías articulan un objeto pulsional a partir del cual obtendrían su plus de gozar. Es decir, poder ubicar seres vulvaportantes del lado macho de la fórmula de la sexuación. Fue una toma de posición mía, ¿sí? Me permitía pensar en esos seres vulvaportantes que tienen fantasías, que tienen fantasmas, que articulan un objeto pulsional y que gozan y obtienen un plus de gozar, un goce fálico, ¿sí? El partener de ese encuentro. Estoy pensando a ella con otra, a ella con otro, a ella con un no binario, no importa. Estoy pensando una lógica de un goce. Un órgano, un fantasma, un objeto articulado en el fantasma, ¿sí? No me importa si es ella, si es un marinero griego o una actriz francesa, no me importa, ¿sí? El partener de ese encuentro, decimos, el partener es un partener fuera de sexo. Es exactamente lo que trabajamos la vez pasada. Es un partener fuera de sexo. ¿En qué sentido? En que nada tiene que ver con el otro en tanto goce. Que nada tiene que ver con el goce del otro, ¿sí? Nada tiene que ver con el goce del otro. Estamos hablando de goce fálico con su partener el objeto A. Por más que se trate de una mujer con otra mujer. Punto. Nada tiene que ver con el goce del otro. Y en este sentido, las mujeres son tan homosexuales como los hombres. Son hombres sexuales. Son estiren la M. Son homosexuales, son hombres sexuales. En este sentido, las mujeres son tan homosexuales como los hombres. No inventé nada, Lacan ya en el seminario 10 lo decía de otra manera, porque hablaba de la homosexualidad constitutiva del sujeto. Todos desean al falo, encuentran la castración y vuelven a desear al falo. Acá hay 30 y pico de personas, todos desean al falo, encuentran la castración y vuelven a desear al falo. Todos son homosexuales. Es más, en ese seminario decía, y lo otro les angustia. Cualquier cosa que exceda a esa matriz fantasmática, van a haber muchachos, muchachas que se van a angustiar. En esa época lo decía bajo la modalidad de lo que era el deseo del otro. ¿Sí? Es un Lacan muy freudiano. Es el Lacan del Freud que te dice la amistad está hecha de lazos homosexuales, libido homosexual que sostiene la amistad. Lo vimos la vez pasada con lo que era la filia, la amistad entre los hombres. En relación a algo fuera sexo, que es cómo te ha ido con las minas, en ese punto de las minas que yo no puedo interpretar a partir de mi matriz fantasmática. ¿Ok? Es muy freudiano. ¿Sí? Los lazos sociales para Freud es libido homosexual. La amistad es libido homosexual. ¿Ok? Y les decía, en este lazo amoroso, ¿sí? Una mujer es tan homosexual como un hombre. Son hombres sexuales. Sin embargo, en el párrafo que acabamos de citar, en el primero de los párrafos que acabamos de citar, cuando dice cómo alman ellas, porque ellas se enalmoran también, habla de histeria. Y es más, nos dice, la histeria hace de hombre, del hombre, hace al hombre. No sé si lo traduciría hace de hombre, pero bien, en castellano pusieron hace de hombre, y ahí quedó. ¿Sí? Hace de hombre, que entiendo que es
una alusión al texto de 1908, Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, ¿eh? Donde van a encontrar en el tomo 9, en la página 146, que Freud afirma un síntoma histérico es la expresión de una fantasía inconsciente, masculina por una parte y femenina por otra. ¿Sí? Entonces Lacan dice, ¿cómo alman ellas? Y bueno, una manera de leerlo sería alman como histéricas. Aman como histéricas. ¿Cómo? Hacen el hombre o hacen de hombre. Entonces yo me pregunto, desplegando de a poquito esto, cómo alman las mujeres, me pregunto, ¿solo en tanto histérica una mujer, coma, las mujeres desean bajo la modalidad del plus de gozar? Quiero hacerles retumbar la pregunta. ¿Solo como histéricas las mujeres desean bajo la modalidad del plus de gozar? Porque se suponía que en tantos mujeres gozarán de encarnar la causa del deseo del fantasma del macho. Ahora, si ellas quieren sus orgasmos, si ellas quieren su satisfacción fálica, solo lo pueden hacer en tanto histéricas. Uno podría leer, relean la frasecita y uno podría desprender de Lacan, sí, que hacen el hombre, sí, es como histeria, la parte histérica. ¿Sí? La histeria en la fórmula de la sexuación se ubica claramente del lado macho. ¿Sí? Entonces repito la pregunta, ¿solo en tanto histérica una mujer, no hablo de la mujer, la barra, una mujer, las mujeres desean bajo la modalidad del plus de gozar? Aquella en que el deseo pasa por el goce, el deseo fetichista, lo digo de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Es solo la histeria la que hace de hombre? ¿O es una posición que puede asumirse, faire l'homme, hacer el hombre? Es una posición que puede asumirse sin referencia a ninguna nomenclatura psicopatológica. Solo la histérica hace de hombre. O como estuvimos viendo en muchas clases de este seminario, hay mujeres que se comportan perfectamente con un fantasma macho. A esta me la voy a comer. O a este potro me lo voy a recomer. Le doy, basta meterse en internet. Esos videos de TikTok que dicen, me lo morfo, le doy, si a este lo agarro, le doy, le sigo dando y le qué sé yo. Entonces uno dice, es una histérica. Digo, una feminista podría ponérsele los pelos de punta si la cosa fuese así. ¿Sí? Razón por la cual quería desarrollar un par de cositas con ustedes, anticipándoles que entiendo que la fórmula de la sexuación implican toda una reelaboración conceptual. Vimos algunos antecedentes, fórmulas cuánticas de la sexuación, no recuerdo los nombres que había en el seminario 19, 18, fórmula de las identificaciones sexuales, en fin, implican una reelaboración conceptual que lleva especialmente una teorización nueva sobre la sexualidad femenina, sobre el goce del otro, sobre el otro en tanto goce. Pero hay cuestiones sobre la sexuación de los seres parlantes, hay cuestiones sobre la sexuación de los seres parlantes que son previas al establecimiento de la fórmula de la sexuación y si bien están reformuladas, permanecen. Estoy diciendo, en la fórmula de la sexuación hay algo anterior que permanece, solamente que hay que resituarlo. Eso anterior a la fórmula de la sexuación es lo que se llamaba la dialéctica fálica, la lógica fálica. Y la fórmula de la sexuación implica resituar eso en un contexto mayor, más amplio, más abarcativo, vamos a decir. ¿Sí?
El aparato, la estructura que daba cuenta de las posiciones sexuadas, era la dialéctica fálica. Cuando uno hablaba del encuentro entre los partener, hablaba de dialéctica fálica. La dialéctica fálica, que mal pero rápido, conforme la enseña de este seminario, la bandera de este seminario, mal pero rápido, la dialéctica fálica se inauguraba cuando el padre le daba nombre al goce materno a través del falo. El goce materno recibía un nombre a través del falo, y de esa manera el deseo inconsciente recibía el significante que lo orienta. El significante fálico era el significante que orientaba el deseo inconsciente según una posición masculina y una posición femenina correlativa a según se lo tenga o según se lo sea. Esto es previo a la fórmula de la sexuación, dialéctica fálica, se puede decir de muchas maneras, yo lo dije de esta, en vez de hablar de goce materno, de deseo materno, de metáfora paterna, esto, digamos, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo porque los temas son diferentes, pero es en referencia a esto, ¿sí? Un significante que orientaba el deseo inconsciente como sexual y reprimido, de tal manera que algunos lo tenían, y otras lo eran. ¿Sí? Eso da una posición. ¿Ok? Es por relación a este significante que los partener, pensaba Lacan, pueden sostenerse sin angustiarse en una escena concreta de deseo. Es por la acción de este significante que se encuentra en ella y ella, él y él, ella y ella, binario y no binario, LGTB+, lo que sea, y no se angustian, porque es una dialéctica que te acomoda como se supone que tenés no sé qué y se supone que son no sé cuánto. Y eso permitía sostenerse. Ahora bien, una manera de sostenerse en ese encuentro que posibilita el juego de los semblantes fálicos. Lo hemos visto acá, teatro kabuki, me parece que era ese. La sexualidad fálica, la sexualidad de la dialéctica fálica, es una sexualidad de semblantes. ¿Sí? El que se pavonea como teniendo no sé qué, la que se pavonea como siendo deseada por ser no sé cuál. ¿Sí? Es un juego de semblantes. Y en ese juego de semblantes, una manera de entrar y de sostenerse en el encuentro, repito, sin angustiarse y hacer un ataque de pánico, cuando las ropas se sacan, ¿sí? Era encarnando la causa. Encarnar la causa, en ese punto, ya no se hace de hombre, ya no fait l'homme, ya no se hace de hombre. ¿Sí? A mí me cuesta menos imaginármelo en ella, en una ella del siglo XX, pero ustedes hagan las permutaciones necesarias. Una manera de entrar en escena es encarnando la causa. ¿Sí? Y ahí ya no se hace de hombre en tanto posición que se caracteriza por la sobreestimación del objeto sexual, que era la elección típica del hombre para Freud. Para Freud la elección del objeto del hombre se daba o elección de objeto narcisista o por apuntalamiento. Y si era por apuntalamiento, hay una sobreestimación del objeto sexual. Si es por apuntalamiento, hay una constitución verdadera del objeto sexual. Una sobreestimación que es correlativa de una degradación, de un rebajamiento de la vida erótica. Recuérdense el texto sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, donde se ponía en el objeto ahí degradado. Putita, dulce, como te gusta. ¿Sí?
Entonces, la sexualidad del macho, para Freud, como se constituía por apuntalamiento, era sobreestimación del objeto a la vez que degradación. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, ya lo vieron 1000 veces, pero vale la pena a veces volverlo a leer en el tomo 14, en la página 85, 86, en Introducción del Narcisismo. ¿Sí? Bien, decía que ella entra en la escena concreta de deseo y no tiene como partener el otro degradado. No lo tiene. Lacan lo pensó así, se puede encarnar la causa. ¿Sí? Y no se hace el hombre. ¿Sí? En ese sentido, Lacan fue sensible a cierta disponibilidad, cierta plasticidad femenina respecto del fantasma del macho. Cierta plasticidad, cierta disponibilidad. Una plasticidad y una disponibilidad que no encuentra equivalente en su partener peneportante. Ella puede hacerse cuadro, ella puede hacerse bombón, ella puede incluso, en tanto el deseo es el deseo del otro y se tienta tentando al otro y se excita por la excitación que produce en el otro, gozar de cosas que el macho, en tanto peneportante, no goza. Cuando al tipo ella le dice, vení que te hago unos masajes en el hombro para qué sé yo, él dice, son masajes en el hombro, pero coger se coge de otra manera. No me venga, perdón que sea un poco grosero, pero se escucha, ¿no? Se escucha bien, ok. Entonces decía, encarnar la causa no se hace del hombre y es por esa encarnadura de la causa que hay como, Lacan lo decía así, cierta plasticidad, cierta disponibilidad, hacerse cuadro, hacerse objeto moldeable, hacerse sujeto de un deseo que funciona como ley. Estoy hablando de todas las modalidades de la pulsión y ella encarna la causa. Esto lo van a encontrar ¿dónde? En Ideas Directivas para un Congreso sobre la Sexualidad Femenina, el texto de 1958, que Lacan dice, palabras más, palabras menos, que es por el hecho de encarnar la alteridad, es por el hecho de encarnar, de darle carne a lo otro, a la alteridad, por el hecho de ser otra para ella misma. Busquen esas frasecitas en Ideas Directivas para un Congreso sobre la Sexualidad Femenina. Por el hecho de encarnar la alteridad, por el hecho de ser otra para ella misma, que tiene cierta plasticidad y disponibilidad para prestarse al fantasma del macho. ¿Estamos? Y es una manera de entrar en la catrera, que no hace el hombre. ¿Sí? Hemos arrancado diciendo que hay maneras de entrar en el cuarto, en el tálamo. Queda más fino. Yo podría a veces hablar un poco más finamente. Hay maneras de acceder al tálamo sin hacer el hombre. ¿Sí? Ahora bien, encarnar la causa es una respuesta a Gramsci. Es una respuesta al significante fálico y su goce. Es una respuesta al goce fálico. Es una respuesta al goce fálico. Y Gramsci, el goce fálico, no es lo radicalmente otro. No es lo radicalmente otro a nivel del goce. Ni cerca. Estamos hablando de ella encarnando la causa frente a el que se sostiene de ese goce fálico. Y digo, sí, es una respuesta, pero no vayan a pensar que se trata de una respuesta ante lo radicalmente otro, el otro como goce, ni cerca. Pero puede ser lo suficientemente ajeno, el goce fálico, puede, para ella,
ser lo suficientemente ajeno, incluso angustiante, cuando no puede ubicar un fantasma en el cual ubicarse. ¿Sí? Puede ser lo suficientemente ajeno, incluso angustiante, como para dar lugar a una filia, a una amistad entre mujeres. ¿Qué estoy diciendo? Que así como los hombres eligen, decía Lacan, no por su tendencia al bien superior de la filosofía, sino que se juntan para hablar de cómo te fue con algunas cosas de lo femenino, pues bien, hay una filia de mujeres, hay una filia femenina, que se buscan y se eligen a partir de cómo te fue a vos con las temáticas de Gran Fi y su goce. Es lo suficientemente ajeno como para generar una filia. Por eso traía esto de que trajo, bueno, Cristina Trevisan y María de los Ángeles. El goce fálico no las acerca a los hombres, sino que las aleja de ellos. Los aleja de ellos. Ya que es un obstáculo. Y efectivamente, parece que también es algo otro. No es lo radicalmente otro, pero es algo otro. El goce fálico en él. Es algo otro. Lo que da lugar a una filia que uno a veces verifica. No lo verifica en cierto momento de la vida o en ciertas constelaciones psicológicas donde la otra potencialmente es una enemiga que te quiere sacar el macho, el novio, el amor de la vida, que te quiere robar el amor del otro. En ese momento de la vida no hay mucha filia, pero sí hay un momento, lo voy a llamar así, de cierta veteranía respecto del goce fálico y sus vicisitudes, donde se sientan y dicen, che, ¿y esto cómo anduviste? Y yo anduve más o menos, y hay una filia, hay una amistad que nuevamente es una amistad homosexual y es una amistad que deja un fuera sexo. ¿Sí? En este caso particular, porque no es lo radicalmente otro, es el goce fálico. ¿Sí? ¿Cómo te fue a vos con ese asunto? ¿Sí? Bien, son las veteranas de la dialéctica fálica. Antes teníamos los veteranos, bueno, también hay veteranas. Por supuesto que cuando alguna se presenta con ciertos rasgos que trasuntan cierto dominio de la cuestión del falo y su goce, la come hombres, la mina que se levanta, descarta, consume y descarta, esa genera poca filia. La filia se da entre veteranas más bien cascoteadas por el goce fálico y por el falo y su goce. ¿Sí? En cierto momento de la vida, que dicen, ustedes lo deben escuchar en su consultorio, yo lo escucho en el mío, che, estas pendejas vienen cada vez más zarpadas y yo a la edad de ellas hubiese tenido bla, 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 y se reconocen entre ellas, no con las pendejas, se reconocen entre ellas como con cierta filia, cierto valor amistoso. ¿Sí? Bien. El goce fálico las aleja de ellos, ya que es un obstáculo para el apareamiento con el sexuado de la otra especie. Es una cosa muy interesante esta frase, porque esta frase tiene una riqueza muy grande, pero también una riqueza muy grande para producir malentendidos. Se las leo de nuevo. El goce fálico no las acerca a los hombres, sino que los aleja de ellos, sino que las aleja de ellos, el goce fálico, ya que este goce es un obstáculo para el apareamiento con el sexuado de la otra especie. Yo agarraría la frase y le preguntaría a la frase, ¿el goce fálico de quién las aleja de los hombres? ¿Sí? El propio, el del partener,
Primera cuestión, el goce fálico las aleja de los hombres. ¿El goce fálico de quién? El propio, el del partener. ¿Quién es para ella el sexuado de la otra especie? Dice, el goce fálico es un obstáculo para el apareamiento con el sexuado de la otra especie. Pues bien, ¿quién es el sexuado de la otra especie? El hombre. El otro en tanto goce. Traigo esto porque cada frasecita uno la puede ir armando y llevando según temas. Y cuando Lacan dice, bueno, vengo a terminar con el malentendido, empieza a hablar de una manera donde uno dice, bueno, ¿el goce fálico de quién? Porque cuando dice el fantasma fundamental, dice de ella. Pero cuando dice el fálico, no dice el fálico de ella, el fálico del otro, el sexuado de la otra especie. ¿Qué es el sexuado de la otra especie para ella? Para ella, ¿quién es el sexuado de la otra especie? El hombre. O la mujer tachada. ¿Se entiende estas frasecitas? Y hasta acá les he presentado de alguna manera cómo a mi gusto y en mi interpretación no se trata de una cuestión histérica, se trata de una posición que se puede asumir, de un deseo que se puede asumir, de una modalidad de goce que se puede asumir y una modalidad de amor que se puede asumir. Y en este sentido, si viene una feminista y me dice, a mí me gustan las minas, me gusta cogérmela, me enamoro a veces de ella y algunos fetiches de las minas me vuelven loco, yo diría, de ninguna manera, diría, sos una histérica, de ninguna manera, diría, hacia el hombre. Alman. Hacen al hombre. Bien. Hacen al macho. Porque el hombre también hace al hombre. Pero bueno, es un juego de semblante en lo que hoy no quiero entrar, porque si no me pierdo de lo que quería hablar con ustedes. Y de lo que quería hablar con ustedes es algo que encontré en la película con Depardieu, Cyrano de Bergerac, que le voy a pedir a Juan que me encuentre o que no se encuentre una versión, no una versión, pues la película es una sola, pero él a veces encuentra la película, dice, este es el YouTube de Rusia, y encuentra la película en algún lugar del mundo, que uno acá tiene, yo manejo el YouTube de Argentina, ¿no? Y en el YouTube de Argentina se puede ver. Aconsejo verla en castellano. ¿Sí? Yo la vi por primera vez hace 30 años en otro país y con el idioma original, pero no podía captar toda la belleza, pero sí uno capta algunas cuestiones que en castellano también se captan. Así que pueden entrar a YouTube, poner Cyrano de Bergerac y vean en la mejor que puedan. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué traigo a Cyrano? Porque en estrecha relación con la posibilidad de encarnar la causa, en estrecha relación con la posibilidad de encarnar la causa, se articula algo que para Lacan es una clave que puede dar acceso al otro en tanto goce. ¿Eh? En el sentido de encarnar la causa, no encarnar y sostenerse en el falo como significante de goce. La de Gerard Depardieu, sí, José Luis, efectivamente. ¿Eh? Pero por el lado de encarnar la causa se articula algo que para Lacan es un punto clave. Y es un punto clave y es una llave que nos permite cierto acceso al goce del otro, al otro como goce, a un goce por fuera de la égida fálica. Y es el peso, la importancia libidinal que tiene la palabra de amor. El peso, la importancia libidinal que tiene la palabra de amor, la palabra en tanto evoca
un no sé qué que está más allá de cualquier atributo fálico. La palabra de amor es una palabra que evoca algo que está más allá del atributo fálico. Ustedes saben que a mí me gustan los boleros, me gustan mucho los tangos y me gustan bastante los boleros, pero no estamos hablando de cuando los boleros dicen tu boca, la frescura de tus labios, tus lindos ojos, tu cuerpo entre... Esos son todos atributos fálicos. De eso también se puede hacer bolero, pero no es un bolero de amor. La palabra de amor definitivamente no puede quedar adherida a ningún tipo de atributo fálico. ¿Sí? Ya no es una palabra de amor. Y a ver si está, no la veo por ahí, pero estaba pensando en Julieta Cortade, una colega nuestra que está en Córdoba, que vive en Córdoba y que debe saber perfectamente que si uno se queda pegado en los atributos fálicos ya empieza cierta cuestión del cuartetazo, del cuarteto, y ni que hablar del reggaetón, que empiezan por los atributos fálicos y terminan con mami, tu perreo, me despierta, no sé qué, y ya no fuimos verdaderamente, se perdió la palabra de amor. ¿Sí? Julieta, has levantado la mano, Julieta, dale. Te paso la palabra. No, no, era solamente para decir que estaba escuchando. Y bueno, lo que pasa es que la palabra Pará, de pará, pará, amor... pará, pará. Ya se enojó porque ella es cordobesa y entonces soy. Dale, decime. Supongo que la palabra de amor en el siglo XXI no es exactamente la misma a la que nosotros estábamos acostumbrados. Nos hemos enamorado en el siglo XX, porque, bueno, tiene, tiene su metáfora, digamos, parece literal, pero tendrá su metáfora. Esto del cuarteto, el reggaetón, el trap, que es un espanto. Bien, bien. Bien, en esencia, si uno quiere seguirlo, digamos, a Lacan, en esencia, por eso traje Cyrano, no se me ocurrió traer una palabra del amor en la actualidad. Debe haber quienes manejan bien las poesías, digamos las poetisas o las poetas, no sé cómo se dice, supongo que no debe faltar la palabra de amor, pero les estoy poniendo una condición sine qua non, no puede quedar pegada a ningún atributo fálico. ¿Sí? Esa es la palabra de amor. ¿Sí? Y entonces, allí donde Freud encontraba un tipo de elección de objeto determinado por el narcisismo, Lacan encuentra algo más. Cuando uno dice, bueno, a ver, el otro en tanto goce, ¿cómo lo ubico en Freud? Porque Freud parece no salir nunca de la libido como libido masculina. ¿Sí? La posesión sexual femenina se... ¿Has levantado la mano, Julieta, de nuevo? Sí, quiero preguntar, cuando pensamos en la palabra de amor que no quede pegada al atributo Para. fálico, Decime. planteas que la palabra de amor hace posible el lazo cuando no queda pegada al atributo fálico. Del lado macho portante sería la palabra de amor. De falo portante, perdón. Eh, a ver. La pregunta es, la palabra de amor viene del lado de alguien que asume o soporta cierta castración. Lo pensaba en relación a los Cierta boleros. no. Cierta no. Boleros son canciones donde el hombre aparece dividido por el amor de una mujer, como asumiendo eso.
Bueno, mira, lo voy a ir desarrollando, va en la línea de lo que quería desarrollar con ustedes, porque por definición la palabra de amor es palabra de un partener castrado, por definición. No se ama desde ninguna posición del tener. Gracias. No se ama desde ninguna posición del tener. El amante, el erastés, es aquel que se define por la falta. ¿Sí? Entonces es una posición bien particular. Es una posición bien particular si encontramos verdaderamente algo que tiene que ver con un goce otro, o con un goce radicalmente otro, pero que es correlativo de un partener, no es un goce que se da en el aire, es correlativo de un partener que se define como carente, como faltante, que es el partener del amor. ¿Sí? Cuando se tiene, se es amado. ¿Sí? En esta lógica. ¿Sí? Decía que allí donde Freud encuentra un tipo de lección, sé que no te respondí, pero lo podemos ir desplegando juntos y en todo caso cuando termina la reunión lo seguimos trabajando. Porque Freud lo decía, si ustedes ubican, es el tomo 14, ¿qué páginas les dije? 80 y pico eran, ¿no? 85, 86. Se deben haber cansado de leerlo, lo voy a leer una vez más. Dice, el pleno amor de objeto, página 85, según el tipo de apuntalamiento, es en verdad característico del hombre. Exhibe esa llamativa sobreestimación sexual que sin duda proviene del narcisismo originario del niño y así corresponde a la transferencia de ese narcisismo sobre el objeto sexual. Uno lee a Freud y dice, te sigo a pie juntilla, solo que no se trata de transferencia del narcisismo, se trata de transferencia del objeto A. Y es por transferencia del objeto A que yo puedo sobreestimar a la vez que rebajar al objeto sexual, sobreestimarlo a la vez que rebajarlo. Sobreestimarlo quiere decir que tiene importancia para mí, digamos, tiene importancia, veo eso y lo quiero, ¿sí? Y rebajarlo porque la transferencia del objeto A. Es ese fetiche que voy a poner en el campo del otro. Y dice Freud, a renglón seguido, diversa es la forma que presenta el desarrollo en el tipo más frecuente y con probabilidad más puro y genuino de la mujer. Diversa es la cuestión que presenta el desarrollo en el tipo más frecuente y con probabilidad más puro y genuino de la mujer. Dice Freud, con el desarrollo puberal, por la conformación de los órganos sexuales femeninos hasta entonces latentes, parece sobrevenirle un acrecimiento del narcisismo originario. Ese aumento es desfavorable a la constitución de un objeto de amor en toda regla, dotado de sobreestimación sexual. O sea, para Freud, el tipo de elección basado en el narcisismo no constituye un verdadero objeto basado en la sobreestimación sexual. Es como si dijese el narcisismo es todo para ella, si no lo transfiere a ningún lado. Y dice de esta mujer Freud, tales mujeres solo se aman en rigor a sí mismas, con intensidad pareja a la del hombre que las ama. Tales mujeres solo se aman en rigor a sí mismas, con intensidad pareja al del hombre que las aman. Su necesidad no se sacia amando, sino siendo amadas, y se prendan del hombre que les colma esa necesidad. Se prendan del hombre que les colma la necesidad de amor. Acá tachen nombre, pongan de quién sacía su necesidad de amor, como diría Freud. ¿Sí? No aman, son amadas. Buscan ser amadas. Y allí donde Freud encuentra una cuestión atinente al narcisismo, a la dinámica del narcisismo,
Ellos transfieren el narcisismo, objeto afuera, y por eso sobreestiman el objeto. Ellas no, y por lo tanto no aman, sino que buscan ser amadas, tienen una necesidad de amor. ¿Sí? Lacan ahí mismo pone la lupa en el partener. No dice, no se trata del narcisismo de ella. Pone la lupa en el partener y dice que ese partener, sea quien sea, es soporte de amor. Es el soporte del amor. Por eso tachen el hombre, pongan la mujer, las relaciones entre mujeres, ubiquen claramente quién es la amante y quién es la amada. ¿Sí? Ese partener es soporte del amor. ¿Sí? Bien, entonces, ubiquemos una cuestión de parteners. ¿Sí? Por definición, el partener del macho, que es el fetiche como hipóstasis del objeto A, es un partener mudo, es un partener inerte, es un partener uniforme, es invariable, basta con una imagen. Vos ponés el coso porno, lo ves ahí y ahí está el partener. No hace falta que hable, perturba si habla. Claramente se puede ubicar en diferentes soportes. Se puede ubicar en diferentes soportes. Puede ser esta o aquella o aquella o aquella porque es sustituible. No el partener como objeto A, sino el soporte del fetiche. Es sustituible. Y por definición es mudo. Y si no es mudo, tiene poquitas palabras, porque es esa imagen sostenida en un pequeño argumento, en un muy pequeño argumento, que puede experimentar variaciones, que es el argumento del fantasma del macho. Ese partener es mudo y se da dentro de un argumento muy cortito, que es el argumento del fantasma del macho. Les voy a dar uno que es sadiano. Uno que es sadiano, que se puede encontrar en Justine, en Juliette, que es, ella dice que no, que así le va a doler, pero es forzada y le gusta. Fíjense qué argumento cortito. Ella dice que no, que así le va a doler, pero es forzada y le gusta. Al otro día, el fantasma es, ella dice que ni loca, que así le va a doler, pero es forzada y le gusta. Al tercer día es, ella grita, ni en pedo, andate a caer, pero es forzada y le gusta. Entonces uno dice, che, pero es como una especie de monotonía, hay una especie de previsibilidad, de monotonía en el uso de ese fetiche, ¿sí? Que no habla. Y esto es lo que Lacan llamaba la perversión normal del hombre. La perversión, digo normal, para que se escuche mal, la perversión normacha del hombre. La perversión normacho del hombre, ese partener que es mudo. En cambio, el partener de la mujer, coma, de las mujeres, es menos objetal. Es el soporte del amor. Y lo que caracteriza acá una condición femenina, que después me dirán ustedes si es para todas las mujeres, si es para la mujer que hay en algunas mujeres, ¿sí? Por eso hincho, como dice Lacan, las mujeres, la mujer, el lado derecho de la fórmula de la sexuación. Lo cierto es que hay algo que definitivamente no funciona del lado izquierdo de la fórmula de la sexuación, y es el partener es soporte del amor. No es un objeto, es aquel que, en palabras de Freud, sacía la necesidad de ser amada. En palabras de Freud. Es la misma peliculita, pero donde Freud miró para acá, Lacan mira eso y miró para acá. Dice, no, para que el partener es diferente. ¿Sí? Hay un partener del amor, un partener que sacía la exigencia de amor. Y en cuestiones de amor, al menos en esta, no cabe la medida. O se ama o no se ama. No se ama un poco, te amo un poquito. Hoy te amo
de 1 al 10, 3. Mañana, si está bien, de 1 al 10, 8. ¿Eh? O se ama o no se ama. Ya entramos a un campo donde empieza a jugar un absoluto en términos de infinito. No me podés amar un poquito. Si me amás hasta el cielo, ida y vuelta 2 veces. Y ya pusimos el 2. Ida y vuelta 3 veces, si me amás. ¿Sí? Y se ama o no se ama. Si no hay amor, que no haya nada entonces. No vas a regatear, dice el poeta. ¿Sí? Entonces, en cuestiones de amor, no cabe la medida. Acuérdense del goce fálico. Un goce bien con medida. ¿Sí? En cuestiones de amor, no cabe la medida. ¿Sí? Si se ama, se tratará de un amor infinito. Y el partener de de las mujeres, es soporte de un amor loco, de un amor sin límites, de un amor que por definición no tiene nada que ver con los objetos fálicos del deseo. No tiene nada que ver con el objeto del deseo, en la medida en que el objeto del deseo es falo. ¿Sí? Es un amor sin límites. Es un amor que necesariamente pasa por la palabra, porque es en este ámbito, la palabra, que se verifica que el amante está privado de lo que da. No estamos en el campo del deseo. En el campo del deseo me falta, lo tengo, lo busco, me falta, lo tengo. En el campo del amor, por definición, el amante que da su amor, da su falta, está privado de lo que da. Y eso solo se verifica en el campo de la palabra. ¿Ok? Entonces es un amor que pasa por la palabra, porque es allí que se verifica que se ama como carente, que se ama como castrado. Y es por ir más allá de esos objetos fálicos, es por ir más allá de esos objetos fálicos del deseo, que el amor apunta al ser, puntos suspensivos, de goce. El amor apunta al ser, de goce. Me interesan que vean Cyrano de Bergerac porque lo muestra de una manera exuberante. Hay una muchacha, Rosana, que es una tipa que en el mundo de la dialéctica fálica se puede ubicar porque le gusta un tipo que es muy lindo, cristiano. Un tipo de una belleza, los actores que pusieron son muy bonitos, ¿sí? Entonces ella se enamora de una cuestión que es un atributo fálico, la belleza. Pero resulta que este tipo bello dice, yo no sé hablar de amor. No sé hablar de amor. Es un tipo que no sé hablar de amor. Y se encuentra con un chabón, Cyrano, es un tipo que en el mundo del falo verdaderamente soberbio, iba a la guerra, se peleaba contra 100 hombres, él solo contra 100 hombres y los mataba, pero sabía hablar de amor. El tipo sabía hablar de amor. Yo puse acá en Facebook puse este papel es mi alma, esta tinta es mi sangre, esta carta soy yo. Digo, posta, a los monos nos cuesta mucho hablar de amor, digamos, pero Cyrano es un tipo que sabe evocar eso que hay más allá de los atributos fálicos, que el amor apunta al ser, y yo les agrego de goce, porque Rosana, cuando recibe las cartas de amor que le da Cyrano, se desmaya, se derrite de amor. O sea, la belleza fálica de Christian, sí, bueno, sí, pero cuando le llega la carta de amor y le llega la palabra de amor, ahora te doy la palabra, hablando de la palabra, Julieta, cuando le llega esa carta de amor, cuando le llega la palabra,
literalmente se derrite, literalmente goza, ¿sí? Literalmente entra en éxtasis, ¿sí? Ante la palabra de amor, ¿sí? Dicho de otra manera, la palabra del otro, la palabra del partener, ¿sí? Es un elemento intrínseco del goce. Le tiemblan las manos, se le sale el cuerpo, se arrebata. Son cartas de amor que la arrebatan. Entonces la palabra misma es un elemento. La palabra de amor arrebata, arroba, encanta, cautiva. Javi se dice en francés. Es un verbo, el verbo javi, ¿sí? Que es el mismo que produce el sustantivo ravissement, que es un rapto, ¿sí? Produce un rapto en la amada, llevándola al éxtasis, la arrebata, la cautiva la palabra de amor. Por eso le pedí a Julieta Curtade, a Paula de Marco, che, tenemos que trabajar Lolbestein y el texto de Lacan. Porque fíjense por qué lado el tipo viene con las místicas y el arrebato y el rapto. ¿Sí? Ravissement es una palabra del siglo XVII, originalmente entró al francés en el siglo XVII y tiene que ver con la mística. Pero Rosana, la mina que recibe la carta de amor, se pone mística. Se le llena el cuerpo de goce. Insisto, no es la belleza fálica es otra cosa, tiene castración por todos lados. Yo estaba fuerte a los 30, pero cuando pasé a los 30 soy un viejo gordo y pelado. El falo tiene castración. Esto es otra cosa. No hay castración porque no hay límite. Se le llena a Rosana, ¿sí? Se le llena el cuerpo de goce. Es toda una clínica y no puedo dormir. Y no puedo dormir si no me llama y no puedo hacer esto. Piénsenlo así. Piénsenlo con una conexión con las místicas. Piensen un amor infinito. Un amor infinito que conduce a un goce, a un éxtasis infinito. Son de esos amores que nos ponen filosóficos. Murió hace 30 años y le sigo amando. Murió y sé que desde donde me está mirando me sigue amando. Y uno dice, wow, estoy todo loco. Es así. ¿Sí? Pero quiero que lo piensen por el lado del goce. Y en este sentido, por ahí estaba, recién te veía a Amalia, que Lacan usa indistintamente la palabra Liebe en alemán, que designa tanto el amor como el deseo, como el goce. ¿Sí? Entonces yo puedo decir es un amor infinito, un Liebe infinito, que es un goce infinito. ¿Sí? El deseo y el goce en la mujer pasan por el amor. Se trata de un deseo erotómano. Se trata de un goce erotómano. Si en el macho veíamos que claramente se trata de un deseo o un goce objetal, fetichista, perverso, si ustedes quieren, en la mujer se trata, y en esto sí que Lacan dice, y esto es del lado de el lado de la, donde no hay ninguna posibilidad para el macho. ¿Sí? Al revés, el macho tiene las dos corrientes, la tierna y Amalia. Lieb es en amor, Wunsch es deseo.
Sí, tenés razón, excepto en el campo de ella. Tenés razón, en alemán Wunsch es deseo, Liebe es amor, pero como Freud mismo dice, es una elección de objeto de amor. Cuando habla de la elección de objeto, y no está hablando del amor puro, platónico, está hablando de objeto de amor, de qué te calienta a vos. ¿Sí? Y en el campo del lado derecho de la fórmula de la sexuación, uno podría decir, sí, sí, es lo mismo el amor que el deseo. Ella, si no capta la dimensión de amor en la palabra, que el tipo venga todo tatuado, musculoso, así, que sé yo, lo mira como se mira un mueble. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que nos quiere transmitir? Porque esto, Lacan lo capta así. Dice, ella se puede mover en la égida fálica, seguro, pero lo prototípico, lo característico, es ese peso de la palabra de amor. Entonces, deseo y goce y amor, Francisco Gofrea, ya les doy la palabra, no sé qué hora. Un éxtasis infinito, no localizable y potencialmente estragante. Potencialmente estragante. Bueno, ahora les voy a dar María de los Ángeles también. En francés es más claro que en castellano porque la palabra ravage, la palabra estrago, es una palabra hermana, es un derivado del verbo ravir, que es el sustantivo ravissement, el encantamiento, el rapto. Es lo mismo. Es como si yo les dijese, el estrago es el lado oscuro, y a veces son destinos, el lado oscuro del amor infinito. ¿Sí? El estrago es la posibilidad latente del deseo cuando es un deseo erotómano. El estrago es la posibilidad latente del goce cuando se trata de un goce, un deseo y un amor erotómano. ¿Sí? Bien. Voy a cortar acá porque quiero quedarme en esta constelación. No obstante lo cual, no obstante saber que no es la única, porque en el mismo texto que trajo Cristina Trevisan y que retrajo María de los Ángeles, Lacan dice claramente, y es por la palabra de él, que ella puede acceder al goce fálico si él sabe llegarle a su fantasma fundamental. Quiere decir que la palabra de amor no es la que se está... No sé si soy claro. El ejemplo que le traigo de las mujeres como la mujer, como Rosana, es ilocalizable, es infinito, se desmayan. Por favor, vean esa película, háganme el favor, córtenla con Fito Páez, córtenla de una buena vez con Fito Páez y pónganse a ver esta película, ¿sí? Pero tanto podemos captar esta modalidad como la modalidad que trae en Decollage, donde dice, sí, pero para que ella acceda al goce fálico, también necesita de la palabra del hombre. ¿Sabes? La palabra del hombre en tanto toque algo de su fantasma fundamental. Bien, voy a dejar acá, eso lo vamos a seguir trabajando, todo esto lo vamos a seguir trabajando, pero dan cuidado. Voy a dejar acá, está Julieta Courtade, está María de los Ángeles, está Hugo Freda, está unos cuantos, así que si quieren en ese orden. Vamos. Yo solamente quería plantear si... ¿Sabes que se escucha? Yo no sé los demás, yo te escucho muy bajo y muy entrecortado. Me parece que tenés problemita en un cablecito. A ver. Que Cyrano tiene esa facilidad por la palabra precisamente porque era muy feo. Entonces él llega, en realidad se oculta atrás de la palabra y a través del candidato bello, que es el portador del palo,
porque él está muy castrado en ese lugar. Bien. Y es un hecho, es un hecho. Es un hecho que él dice, soy verdaderamente feo, mi nariz es deforme. Yo dije que descollaba en el mundo del falo porque era verdaderamente un tipo que iba a la guerra, mataba gente, qué sé yo. Pero ante el partener, digamos, claro, el partener sexual, el tipo decía, en el campo del falo soy un desastre. ¿Eh? Pero así todo sabía hablar de amor. Sí. Está linda la película porque Christian en un momento dice, no, yo no sé hablar de amor. Yo no sé hablar de amor. Bien, María de los Ángeles, Hugo. Gracias, ¿se escucha? Se escucha. Sí, vale. Muchas gracias, Roberto. Me ha parecido magnífica la manera en que has recorrido hoy todas estas cuestiones. Hay un par de cosas que quisiera puntuar para ir a la pregunta que tengo. Tú decías, ¿no? Es necesario que la mujer se ubique bien frente a la palabra del hombre que le habla al fantasma de ella. Y esta cuestión, ¿qué sería ubicarse bien? Que nos llevaste y Lacan lo refiere a cierta plasticidad femenina. Entonces, hay por otra parte, hay esto, y por otra parte, hay el hombre como medio, el hombre que al hacer la causa de su deseo, es el medio para que ella pueda devenir otra para sí misma, experimentando el éxtasis de saberse mujer. Sí. Entonces, no sé, a ver, hay, digamos, como dos grandes vías. Una, encarnar la causa de ese goce fálico y gozar de ello, pero también, y ahí me pregunto, es un desubicarse en cierta forma frente a esto previo, el que a partir de un partener que habla, que le habla y habla desde la falta, se pueda experimentar ese éxtasis de goce que efectivamente se experimenta. Pues no sé si está muy enredado lo que estoy preguntando. No, a mí me parece una, digamos, de lo que es exactamente que se ubique bien respecto del hombre que le habla según el fantasma fundamental de ella. Señor Lacan, ¿usted quiere salir de este equívoco, quiere terminar el equívoco? ¿Me puede decir que se ubique bien respecto del hombre que le habla según el fantasma fundamental de ella? Es interesante. Creo que estás preguntando eso. ¿Sí? ¿No? Dijiste más cosas porque parafraseaste algunas cuestiones del escrito del 58, cuando, empiezo por el final, cuando traías que el hombre es el medio que le permite, ¿cómo es? Ser otra para sí misma. Estoy diciéndolo bien, pero no lo recuerdo de memoria. Es el medio que le permite ser otra para sí misma. Ahí está hablando desde el lado de ella. Yo cuando lo presenté hoy, lo presenté del lado del hombre. ¿Sí? Y lo presenté, si se quiere, en una relación de causalidad que es un poquito circular. Es porque es otra para sí misma que tiene facilidad para ubicarse plásticamente respecto del fantasma macho. Ahora vos decís, bueno, pero es el fantasma macho el que le permite a ella
es el fantasma macho que le permite a ella ser otra para sí misma. ¿Se entiende que estoy dando vuelta en una especie de circularidad? ¿Se entiende? Depende del momento. Porque en 1958, y yo después te estoy diciendo 1980, Lacan en Ideas Directivas lo presenta de una manera y en Decollage lo presenta de otra manera, pero es muy pertinente. Esto es el final de lo que me trajiste. Es muy pertinente y se capta rápidamente este carácter. Se capta rápidamente una vez que lo dijiste vos. Antes que lo diga vos, yo no lo había captado. ¿Sí? Es por el hombre que ella puede ser otra para sí misma, pero en la medida en que puede ser otra para sí misma, puede ubicarse en el fantasma del hombre. Así que está muy bien puntuado. La segunda, ¿qué es ubicarse bien respecto del propio fantasma fundamental? ¿Sí? ¿Qué es caer bien? ¿Qué es que ella es necesario que ella tombe juste, me parece que es en francés, que ella caiga bien, digamos, que esté bien colocada, que esté bien ubicada respecto del hombre que le habla según su fantasma fundamental. Punto 1. Yo no iba a desarrollar esto, lo iba a dejar, pero bueno, entramos en esto. Evidentemente la palabra del hombre, más allá de evocar el ser de goce por el lado de un más allá de todo atributo fálico, ¿sí? Un amor infinito, etcétera, etcétera, parece que la palabra del hombre también puede ubicar algo que sí tiene atributo fálico, que sí tiene un correlato de goce, porque el fantasma fundamental articula una modalidad de goce. ¿Sí? Y parece que el hombre le tiene que saber llegar a eso, por un lado. Le tiene que saber llegar. Los hombres hacen lo que pueden. En general, para tratar de llegar a eso, dicen cosas muy obscenas, lejos de mí decir en este espacio de transmisión las barbaridades que dicen los tipos cuando quieren llegar a ese lugar. ¿Ok? Punto 1. Entonces, y tenemos que ella tiene que estar bien ubicada respecto de la palabra del otro en la medida en que toca su fantasma fundamental. Porque por poco mal ubicada que esté, por pequeña histeria, lo voy a decir así, ¿sí? Por pequeña posición evitativa, por pequeña posición sintomática, por pequeña posición de impedimento, de inhibición, de pasaje al acto, de acting out, eso no va a venir. ¿Sí? Por eso él agarra y dice, no sucede siempre, no sucede tan a menudo. ¿Sí? No sucede tan a menudo. Eso no va a venir. Para el hombre eso es condición necesaria, digamos, no cesa de escribirse. ¿Sí? Para ella es contingente. Me parece que está hablando de esto. ¿Qué posición tenés vos respecto de tu fantasma y qué es eso que toca la palabra del otro? Porque si tenés una posición un poco histérica, vas a ser, no vos. Si ella tiene una, si ella tiene cierta posición, va a ser una pequeña anestesia. Y va a decir, no siento nada. O va a decir, me da un poco de asco. O va a decir, no conecto y me empiezo a angustiar. ¿Se entiende que es estar bien ubicada? Ahora, tomate eso como la interpretación de un mono que se largó a hablar de cosas que sería mejor callarse y dejar hablar a quienes saben de estas cosas. Hugo Freda. Bien. Es que Cyrano de Bergerac era un hombre feo. ¿Un hombre? Feo. Ahora, tal vez sea más lindo el David de Miguel Ángel. Hay una sola diferencia, que el David no decía una sola palabra. Por lo tanto, se llama la figura de él. Será muy lindo, pero no inventó ninguna palabra de amor. Ahora es extraño hablar de la palabra de amor. ¿Por qué me parece extraño?
Porque no habla ni de que es el hombre que lo dice, que es la mujer que lo dice, es la palabra misma que es palabra de amor. Y Lacan dice palabra y no dice un significante de primera cosa importante. Se trata de la palabra de amor a diferencia radicalmente del significante que tiene como relato otro significante y que es lo único que puede producir, lo único, nada más ni nada menos, pero es un sujeto tachado. Esto no es lo que hace surgir. Esto no se habla de significante del amor. Por eso no se le puede atribuir a nadie, sino es la palabra misma de amor. Y la palabra misma de amor, a lo que viene correlacionado directamente, es al goce, no al sentido. Y es ahí donde aparece una gran, yo diría, diferencia, en la enseñanza de Lacan. Que ya la palabra está ligado a que es un productor de goce y no un productor de sentido. Que después esto determine las vidas de uno y de cada uno, eso es otra cosa. Entonces, no por nada Neruda hizo 20 poemas de amor y una canción desesperada. Porque no puede haber, hay nada más que poemas de amor, o sea, palabras de amor. Y no hay significación del amor. A menos que se confunda amor con una suplencia fálica. Y no es de lo que se trata. Porque si fuese simplemente una suplencia fálica, desaparecería de un momento a otro. Este me sirvió hoy, mañana no me sirve, lo tiro a la basura y me agarro otro. Me tiró a la basura como si fuese un bicho podrido, que ya no sirvo más para nada. Muy típico esto. Sí, 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 sí. Y más en esta época, claro. Sí, claro. Sí, Si hay tantos que para qué te vas a quedar con uno o con una. Porque acá no se trata tampoco de uno o de una. No, se trata simplemente del valor potencial de la palabra a diferencia del valor significante que busca un sentido. Y lo más interesante es que la palabra amor es sin sentido. No tiene otro sentido que producir el amor. ¿Y qué es el amor? Lo que produce la palabra. Es un juego muy extraño, porque además, sin el amor, no hay psicoanálisis. Sí. El amor de transferencia, que habría que empezar a indagar de otra manera, está sometido al bien decir. Por eso hay que tener mucho cuidado con la interpretación, que anula normalmente el bien decir. A mí no sé si terminaste. Sí, ya está. A mí me parece que es verdad que hay algunas cuestiones que son a reformular. Seguimos trabajando la transferencia en relación a una vertiente epistémica y a una vertiente libidinal. Y cuando trabajamos la vertiente libidinal, siguiendo Lacan en el seminario 11, la trabajamos en relación al objeto del fantasma, que es el objeto de la pulsión, y sin embargo ahora nos estalla delante de los ojos un amor que parece que con eso no quiere saber nada. Iba a decir no sabe nada, no quiere saber nada, no me vengan con una palabra que haga referencia a algún goce. Vení conmigo, vas a ver cómo vas a gozar. La palabra de amor pasa por otro lado. Lo que nos permitiría entonces pensar el amor de transferencia con un modelo diferente. Y por eso Lacan empezó a hablar de otras cosas y hacer nuditos y cosas que seguramente tarde o temprano vamos a hacer juntos. Por un lado. Por otro lado, la palabra amor tiene una cosa que es muy notoria, que es que el amado o la amada
pide, háblame de tu amor. Háblame de tu amor. O sea, no es que habla de mí. ¿Sí? Yo misma soy otra para mí misma y no tengo fucking idea de qué es lo que reside detrás de algunas máscaras, pero resulta que tu palabra algo de esto podría tocar. ¿En qué punto lo podría tocar tus palabras? En la medida que hablas de tu amor. ¿Qué es para mí hablar de amor? Yo que soy un burro. ¿Qué es para mí hablar de amor? Es cuando Shakespeare dice, convoco a los peces del océano y a los luceros del cielo a testimoniar sobre la tal y tal, a testimoniar sobre el alma que sopla ante tu presencia. Y uno diría, ¿cómo convocás al pescado? Convocás a los pescados para que testimonien de qué, si los pescados no hablan. Y sin embargo, la palabra de amor tiene esto, sabrán los futuros horizontes, que uno dice, ¿qué son horizontes? Que saben qué cosa. O sea, no lo vas a ir a buscar por el lado del significado, pero evidentemente toca algo. El partener de las mujeres, porque voy a seguir hinchando con esto hasta que la tengamos más clara, es un partener que es diferente al del hombre. El del hombre es la fórmula del fantasma, ese barrado Losange A. El matema de el fantasma del goce femenino, que no hay, porque no hay matema, ¿sí? Es ese barrado Losange A barrado. El matema del goce del otro, de lo radicalmente otro, del otro como goce, el matema es ese barrado Losange A barrado. Necesito un otro castrado, barrado, que intente decir lo imposible de decir y advendrá en mi cuerpo. Sí, tal vez por eso Lacan al final, no al final, en varias oportunidades dijo que él esperaba algo fundamental de las mujeres analistas y seguramente tenía que ver con eso que vos estás hablando y que todavía no se lo habían dado. Vengan a hablarme a mí, por favor, de qué es el amor. Y que Bien. tal vez ahí habría una razón de promover eso. Hay una colega también, no leí bien. Por favor, el que haya levantado la mano, desmutece y arranque. Cristina Cabral, me parece que había. A veces uno no sé ubicar la cosa esta tampoco. Cristina Cabral, si eras vos, o si algún otro tiene algo para decir, sáquennos de este entuerto. Tener que hablar de lo que ignoramos. Bien, parece no haberlo, parece no estar. Son las 3:10, se hizo un poco tarde. Bueno, les agradezco. El mes que viene, Paula de Marco, Julieta Curtade, nos van a traer otro rapto, ¿sí? Otro avisement, en una tal Lolvestein, que es un personaje de Marguerite Duras. ¿Eh? Así que el mes que viene ya las tenemos, este mes, el 31, ya las tenemos a ella. Amalia Grava, Gente, les mando un beso y nos vemos la que viene.